Buenas para todos y todas, espero que estén bien. Bueno, me tocó solito otra vez, pero no importa. Estamos en la actividad número 4, en la fase número 4, y vamos a hablar sobre el análisis del discurso político. Así que presten atención a las diapositivas. Bueno, y esta exposición se va a basar en la pregunta principal: ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos, dominantes en los discursos sociales? Entonces le doy la bienvenida para que analicemos cómo esta herramienta del discurso impacta en la sociedad. Así que vamos a empezar. Bueno, antes de adentrarnos un poco más en todo este tema del análisis de los discursos, tenemos que refrescar un poco lo que es el ACD. El ACD es un enfoque que examina cómo se construyen y se transmiten los discursos en la sociedad y cómo estos discursos reflejan y perpetúan relaciones de poder, valores culturales y normas sociales. Aquí en este esquema, como pueden ver aquí en la diapositiva, estamos viendo los componentes principales de la ACD, que son el contexto, el texto, los procesos de producción y la reproducción de los discursos. ¿El contexto en qué se basa? Pues principalmente en los factores sociales, políticos, culturales e históricos que influyen en la producción y la recepción del discurso. También la consideración del contexto sociocultural en el que se desarrolla el discurso, incluyendo las relaciones de poder y estructuras sociales. El texto es, digamos, como todo el contenido, las frases que se utilizan, las palabras, las imágenes y los símbolos que se utilizan para transmitir ese discurso. Digamos como que en el texto se da un análisis lingüístico y retórico para comprender cómo se contribuyen los significados y se transmite ese mensaje. Entonces tenemos también lo que son los procesos de producción del discurso, y aquí intervienen lo que son los actores, los actores de las instituciones y prácticas involucradas. Estas son las encargadas de crear y difundir los discursos, ¿sí? Entonces, de crear como ese ambiente para que la audiencia lo capte mucho mejor. Y esto nos lleva pues a la recepción del discurso. Esa es la interpretación y la comprensión del discurso por parte de la audiencia o de los receptores. Entonces, en este aspecto también se puede dar como la exploración de cómo los discursos son recibidos, son reinterpretados y también son resignificados por diferentes audiencias según sus experiencias. No todo discurso va a calar igual en X o Y población. Entonces, aquí se tienen que tener en cuenta mucho lo que son los valores y contextos individuales. Tenemos lo que son los elementos ideológicos en los discursos sociales. Entonces, el ACD en esta parte nos permite identificar los elementos ideológicos presentes en los discursos. Estos incluyen que son los valores, las creencias y representaciones sociales que refuerzan un status quo. Por ejemplo, en los discursos políticos vemos cómo se promueven ciertas ideologías sobre economía, justicia o sobre incluso la seguridad nacional. Y un claro ejemplo, uno de los ejemplos que disfruto criticar también, es el del presidente de Argentina, que vamos a ver, el presidente electo de Argentina, que vamos a ver eh, este, aquí a continuación, Javier Milei. Vamos por un Estado acotado y se respeta y se van a honrar los compromisos. Eso quiere decir que lo que te estoy diciendo es: voy a hacer un ajuste de shock y voy a poner a la economía en equilibrio fiscal. Como además yo tengo un compromiso de no subir los impuestos, quiere decir que lo voy a hacer bajando el gasto. Pero al principio no hay guita para eso, lo dejas claro. No, o sea, no se negocia el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo echo. Acá haciendo un breve análisis, digamos muy superficial, vemos que en su discurso
en comparación a cómo se presentó de pronto en campañas anteriores, en su campaña presidencial, mantiene esa retórica de, de, de mantener una Argentina, o empezando por sus ministros, que sea austera, donde dice que ministro que gaste más plata, ministro que lo echamos, que no sé qué. Cuestión que es una cuestión populista, porque eh, realmente lo único que está haciendo es dar un mensaje simple y ambiguo digamos, a la población en general, para que cale mucho más rápido, y digamos, omitiendo muchos detalles, omitiendo mucha información de importancia, para que la gente no le dé, como decimos acá en la costa, le den todo masticado para que no piense, ¿sí? Entonces eso lo convierte en un discurso peligroso, porque no refleja la realidad de lo que hace un funcionario, y de cómo debe manejar, digamos, eh, sus, sí, los recursos del Estado, sino que simplemente eh, pone un discurso simplista, ambiguo, donde no detalla el por qué va a echar a un ministro, por qué va a despedir a un ministro, simplemente porque se pasa de un rubro. ¿Qué rubro? ¿Qué? Sí, ese tipo de cosas donde el presidente no hace hincapié. Son un claro ejemplo de, de un discurso con una ideología, eh, como la conocemos ampliamente, que tiene Javier Milei, que es anarcocapitalista, pero está dentro del poder. Entonces, un discurso también algo, si estamos hablando del libre mercado, pues, pero bueno, cositas que pasan. Bueno, aquí, en los elementos políticos, en los discursos sociales, el AC revela cómo los discursos están impregnados de relaciones de poder y agendas políticas. Eh, Algunos discursos pueden favorecer ciertos grupos o intereses políticos, mientras que excluyen o marginizan a otros. Por ejemplo, en los medios de comunicación vemos cómo ciertos puntos de vista son promovidos mientras otros son silenciados. Clarísimo ejemplo es lo que está sucediendo con el conflicto de Israel-Palestina, eh, donde Israel justifica su genocidio a través de falsas acusaciones de que Palestina es un estado, eh, no lo reconoce como estado, es un estado de terrorista, que no sé qué, y así justifica. Y Estados Unidos y algunos países alineados con la ideología estadounidense replican, bueno, y la Unión Europea, replican este tipo de mensajes. También se ve aquí en Colombia con el caso de la oposición, donde los medios de comunicación están comprados por un poder hegemónico que da el discurso de que Colombia está peor, está no sé qué, que en 2 años de gobierno, entonces ya nos fuimos a pique, ese tipo de cosas, y lo que genera en el colectivo, en la sensación de las personas, es que eso es así, pero en la realidad, en los datos, se ve que no estamos tan mal, incluso estamos avanzando en ciertos temas en que antes estábamos peor. Y en el ejemplo que por lo menos tenemos aquí en la diapositiva es el discurso de la agenda política que tiene Donald Trump junto a su campaña presidencial ahora en noviembre, y donde mantiene, es una figura antimigratoria, por decir un ejemplo, donde mantiene una postura antimigratoria, donde mantiene una postura hipernacionalista, para hacer, digamos, renovar ese sentir estadounidense, y que lo vean como la imagen del Salvador de Estados Unidos, en el sentido de que esa es la figura
que quiere un man que es empresario, un man que no le importa, que no tiene, digamos, escrúpulos en decir las cosas, y que si es de irse a la guerra, se va a la guerra, y si es de frenarla, la frena. O sea, esa figura autoritaria que quisieran los estadounidenses. Entonces, los elementos políticos en los discursos sociales, el cómo la comunicación es una parte fundamental para transmitir el mensaje del discurso, me parece súper interesante. Y esto nos lleva a la siguiente diapositiva. Elementos dominantes en los discursos sociales. Finalmente, el ACD nos ayuda a entender los discursos, a los discursos dominantes que perpetúan estructuras de poder existentes y refuerzan las normas sociales. Estos discursos son naturalizados y aceptados como normativos, como algo que tiene que ser así, mientras que otros son menospreciados o deslegitimizados o incluso silenciados. Por ejemplo, en la publicidad vemos cómo se perpetúan los estereotipos de géneros o raciales. Por ejemplo, este es un ejemplo de anuncios publicitarios que reflejan discursos dominantes. Donde señala el tío Sam, este es uno de los mayores afiches, digamos como que el más conocido, por así decirlo, en donde cuando Estados Unidos estaba incursionando en la Primera Guerra, estaba poniendo el dedo así, señalando, diciendo como que, hey, ¿qué estás haciendo tú? ¿Por qué no estás allá? Aumentando ese sentimiento nacionalista, y digamos como que todo el mundo estaba metido en cuestión de la guerra. O sea, nadie estaba pensando en que la paz, no, todo el mundo quería participar de la guerra. Esa fue la propaganda de, digamos, una propaganda que se usó para alentar el conflicto, y subyacente a eso hubo otras propagandas, digamos, justificando el porqué, el accionar de Estados Unidos, el apoyar a Estados Unidos en la guerra, y alentando, digamos, a la ciudadanía a que participe de ese tipo de conflictos. ¿Cómo? Diciendo que ellos eran, digamos, como superiores por su tecnología, por sus invenciones, etcétera. Y también, aunque en esa época no se conoció tanto, ¿cierto? No se conoció tanto el tema racial, sí ya estaba muy arraigado en la cultura estadounidense. Y incluso, digamos, migrantes de otros países, de los países de conflicto, eran mal recibidos en Estados Unidos, de los mismos americanos, producto de esa propaganda de sentirse seres superiores. Bueno, en resumen, el análisis crítico del discurso nos permite desentrañar los elementos subyacentes a los discursos sociales, desde unas ideologías y políticas dominantes. Al comprender estos elementos, podemos ser más críticos y reflexivos sobre la influencia del discurso en la sociedad. Gracias por su atención y espero, profe, que esto le haya gustado. Yo me disfruto siempre mis tareitas, pero bueno, a mí me tocó solito otra vez, entonces cositas que pasan, pero gracias. Chao, chao.